Capítulo 1. Una estrella fugaz. Llegó con la cabeza agachada a su casa. En el momento que su madre lo vio era obvio todo lo que había pasado, la derrota que el muchacho había sufrido. Voy a mi habitación, mamá, estoy algo cansado. Fue lo único que dijo. Aún así, en ese lugar privado para él no encontró calma. Los pósters, las figurillas y los artículos promocionales de su figura a seguir que adornaban su habitación solo le recordaban su derrota y lo que había pasado hace algunos meses. No puedes ser un héroe sin un Kirk, deberías de considerar la policía, sigue siendo un trabajo honorable. Cuando Olmig le reveló su secreto después de una serie de malentendidos y circunstancias, cuando recibió ese baño de realidad parecía que el mundo se había derribado para él. ¿Qué importa si no tengo un Kirk? Todo se resume a la capacidad para salvar a las personas. Era lo que el muchacho había usado como excusa para entrenar por sí mismo, día a día, siguiendo una dieta rigurosa para poder competir en el examen de admisión a UAI. Aún así fracasé, no pude destruir ni siquiera un robot. Decía en voz alta acostado en su cama, donde durmió sin darse cuenta. Era noche cuando su madre lo despertó, era hora de la cena después de todo. El niño se dio cuenta hasta ese momento que se durmió mientras lloraba, se tuvo que limpiar el rostro y tener una excusa para los ojos rojizos, también debía de cambiarse la camiseta, además de las lágrimas se había manchado de sudor y baba, no podía comer así. La mesa estaba en silencio, Midoriya había comprado ingredientes en anticipación para un festejo, pero sin el entusiasmo del chico ella sabía el resultado de todo, no es como si no lo hubiera esperado, pero igual que él quería tener algo de esperanza. Así que había convertido la comida en una recompensa, un día libre para el muchacho después de pasar meses ejercitándose sin descanso, algo para que se intentara olvidar de todo lo que le había pasado, pero no tenía caso. El muchacho habló primero. Es imposible que lo haya logrado, no obtuve ni un solo punto en el examen práctico, que es lo más importante para UA. El muchacho comía el arroz que acompañaba su filete de pescado, sin saborear la comida, no estaba en humor para hacerlo después de todo. Creo que si llega una carta de la escuela, es solamente una notificación de reprobación. Su madre no sabía cómo responder a eso, hace tiempo había tomado una decisión de apoyar en su hijo para que cumpla su sueño, todo después de aquel episodio al visitar al médico y que su hijo aprendiera la verdad, pero si él mismo era consciente de lo imposible de la situación, estaba bien que finalmente lo dejara ir. Entonces hijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Decía estas palabras con nerviosismo, tanto por la respuesta como para no herir a la persona que más amaba. Las escuelas empezarán pronto y tus estudios deben seguir, ¿has considerado una carrera diferente? A pesar de esperar una respuesta rápida por parte de Izuku, el muchacho se lo tomó con calma. ¿Diferente? Bueno, claro que falla en UA, pero aún existen otras escuelas de héroes, estuve revisando los horarios de sus exámenes de admisión, creo que puedo presentarme al curso en el sindicato o para el centro de control de casualidades, también está el curso en Geonosis y en Prolab. Decía esto con entusiasmo, aún tenía oportunidades y quería tomarlas, su posibilidad para convertirse en héroe no era cero y esa esperanza era algo que lo fortalecía. Solo un poco más, estoy seguro que en alguna escuela podré entrar, podré convertirme en héroe. Midoriya estaba preocupada, sabía lo mucho que su hijo deseaba ser un héroe y quería apoyarlo, pero también quería ser realista y aunque la culpa la atormentaba, sabía que él en particular no podía convertirse en héroe, no sin ningún poder para enfrentarse a los deberes que eso traía. Pero fue el recuerdo del pequeño niño al que no pudo consolar hace varios años lo que la mantuvo callada, con una sonrisa forzada que muchas veces había puesto. Claro Izuku, te apoyaré en lo que sea. El muchacho salió a hacer algo de ejercicio nocturno, la cena había sido algo pesada para su dieta y debía de compensar eso con ejercicio, así que una vez reposado comenzó una carrerilla por el vecindario. El velo nocturno estaba en su mejor punto, con un hermoso contraste de la luz de las estrellas detrás de la luz artificial de la ciudad. No había nadie en la calle a esas horas, pero aún así no debía de preocuparse, pues los héroes locales mantenían segura la ciudad ante cualquier ataque de villanos o criminales. El aire frío de la noche contrastaba con el sudor caliente en la frente del muchacho y con la sensación del vapor que salía de su boca con la respiración, no estaba cansado pues ya se había acostumbrado a ese nivel de ejercicio, hubiera sido el joven escuálido, débil y anémico de hace unos meses, de antes de encontrarse con Olmig y se hubiera desmayado.
Al recordar a su ejemplo a seguir también recordó el secreto que tenía tras su espalda, la verdad del poder del héroe número 1 y de cómo se encontraba desesperado por mantenerse como el símbolo de la paz. Eso solo hacía que sus ansias por convertirse en un héroe fueran mayores. El demostrar que sin poder también se puede inspirar, lo veía como su responsabilidad como una persona sin don en un mundo donde estos son la norma. Seguro que Kacchan pasó la prueba sin problemas, dijo para sí mismo en voz alta en uno de sus descansos. Con su Kirk, lo poderoso que es, no hay duda de que destacará entre los héroes. A pesar de que su compañero rubio se había convertido en lo más cercano a un acosador y maltratador, Midoriya lo respetaba y lo veía como una figura poderosa a seguir, un ejemplo de cómo utilizar sus capacidades al máximo para hacerse destacar. Había llegado a la cima de una pequeña colina, a partir de ahí bajaría y repetiría su ejercicio hasta llegar a casa. Los primeros días solo podía llegar hasta las faldas de ese terreno, incluso varias semanas después de comenzar su ejercicio llegar a la cima era algo exhausto, pero en su estado actual lo podía hacer sin problemas. Haciendo sus ejercicios de respiración miró hacia el cielo, a la bóveda estrellada arriba de él. Un movimiento rápido, demasiado como para no destacarse si se veía esa imagen estática, llamó la atención del muchacho, era una estrella fugaz. Veamos, ¿debería de pedir un don? No, eso sería hacer trampa, debo de hacer lo que pueda con lo que tengo. Se rió ante la idea, había madurado, antes si se le hubiese ofrecido hubiera aceptado obtener un don a cualquier costo. Creo que, quiero mantener la voluntad que tengo, demostrar que soy capaz. Y con esa idea comenzó su descenso, pero no iba sino hasta la mitad de su camino que nuevamente se distrajo por algo en el cielo. Al voltear pudo ver que en la misma área que antes contemplaba ahora había una potente luz esmeralda, que solo se hacía más fuerte segundo a segundo. ¿Eh? El muchacho no sabía lo que estaba pasando, una centella, un meteorito quemándose en la atmósfera. Parecía muy cercano, y aún así pequeño, pero que cada vez daba la impresión de acercarse más y más. No fue sino hasta que escuchó un ligero sonido de viento, como de algo arrastrándose a través del aire con mucha fuerza y que venía de aquel objeto que Midoriya supo que se trataba de algo. Antes de que supiera qué hacer, lo tenía a pocos metros frente a él y se sorprendió al, una vez acostumbrado a la luz verde esmeralda, ver lo que se trataba. Un anillo hecho a partir de alguna clase de cristal verde que daba una impresión transparente pero parecía de color sólido al mismo tiempo, con un diseño en su parte superior de un círculo con dos líneas paralelas en sus extremos. Si la situación no fuera lo suficientemente extraña hasta ese punto, con un objeto tan luminoso pero agradable de ver que estaba flotando en el aire y que aparentemente venía del cielo, este comenzó a hablar. Izuku Midoriya de la Tierra, sector 2814. Muestras una fuerza de voluntad formidable, has sido elegido, bienvenido a la Corporación Linterna Verde. Capítulo 2. El punto azul pálido. ¿Qué? Midoriya frotó sus ojos con fuerza varias veces, a pesar de que en cada ocasión lo hacía más fuerte y cada ocasión esperaba ver algo diferente. Cuando recuperaba la vista seguía viendo el anillo brillante de esmeralda, así como sentir irritación en los ojos. Izuku Midoriya ha sido escogido como nuevo miembro de la Corporación Linterna Verde para el sector 2814. Por favor, recite el juramento para aceptar el anillo de poder. El muchacho no entendía lo que pasaba, de dónde venía la voz. Su mente sabía que provenía de aquel objeto, parecía algo imposible pero era lo que estaba pasando. ¿Y un juramento? No sabía a qué se refería esa cosa, no entendía nada y aunque sabía que su mente era buena, no podía generar un tren de pensamiento adecuado. No hasta que sus labios comenzaron a moverse solos, inspirados por la luz esmeralda. En el día más brillante, en la noche más oscura. Sin darse cuenta, extendía su brazo derecho, presentando su mano al anillo. El mal no escapará de mi vista, que aquellos que adoran el mal teman mi poder. Poco a poco, como si su cuerpo fuera un imán atrayendo el anillo, deslizándose hacia su anular. La luz de linterna verde. Sintió como un gran poder inundaba su cuerpo, la energía regresaba a sus músculos, recuperando su forma, asentándose y reparando las fibras desgastadas por el ejercicio, acomodándose y utilizándolas para inyectar su cuerpo. No se dio cuenta de lo que hacía con la energía, no se dio cuenta de lo que pasaba con su cuerpo, no hasta que estaba a 2 kilómetros en el aire. ¡Guau! La sensación de no tener una superficie en la cual mantenerse era muy extraña para el muchacho, el no saber dónde ni cómo controlar su centro de gravedad. Fue tan impresionante que no se dio cuenta de la membrana esmeralda que cubría todo su cuerpo.
Izuku Midoriya, detecto altos niveles de adrenalina y oxitocina, tu tren de pensamiento está repleto de miedo, necesitas regular tu actividad cerebral. La misma voz le hablaba en su mente pero también en el ambiente, generando un eco distinguible. Actualmente el anillo activo la modalidad de piloto automático, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Qué? ¿Piloto automático? Estoy en el aire volando. Solo una de las capacidades básicas de tu anillo, el protocolo indica que debemos iniciar con esta actividad para que el usuario se acostumbre. La voz que salía del anillo hablaba en un tono demasiado sereno para la comodidad del muchacho. ¿Qué? ¿Protocolo? Quiero bajar. Esto está mal en muchos niveles. En efecto, el control del vuelo es la forma más básica de entrenamiento. Solo debes de desear elevarte o bajar, incrementar o disminuir la velocidad. Explicaba la voz monótona. Intenta controlar tu respiración, inhala y exhala, deshazte del miedo y ordena en tu mente lo que deseas. Midoriya sentía como sus músculos temblaba, a pesar de no tener un suelo en el cual apoyarse daba la impresión de estar temblando. Pero no lograría nada si solo se quedaba así, por lo que tenía que hacer caso al anillo, causante de todo eso. Busco la fuerza de voluntad para tranquilizarte, respirando lentamente, buscando algo de calma, sintiendo como el aire, mucho más limpio y en diferentes concentraciones llenaba sus pulmones. Cuando abrió sus ojos pudo ver cómo lentamente descendía, aunque desde otro punto de vista pareciera que estaba cayendo, desde su perspectiva era como simplemente bajar levitando a suficiente velocidad como para sentir el aire moviéndose por sus oídos, que extrañamente no se veían afectados por la diferencia en la presión. Finalmente llegó al suelo, sus pies sintieron el irregular terreno del lugar, debido al movimiento natural de la tierra y su propio desplazamiento por el pánico se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia desde donde había despegado, en la playa municipal Dagoba, con su característica basura que el gobierno intentaba aplazar la limpieza. Una vez que se movió a terreno más firme y limpio miró el anillo que ahora se encontraba en su mano, ahora también se daba cuenta que una nueva capa de ropa, una membrana gruesa de un verde casi negro, lo cubría como si se tratara de un traje completo, terminando en su cuello. Muy bien, el usuario ha podido controlar la función de aterrizaje, es momento de pasar al control de despegue e incremento de la velocidad. ¿Qué? ¡No! Izuku alejó su mano con el anillo, intentando desprenderse de él sin ningún resultado. No quiero intentarlo, eso fue demasiado, ¿qué demonios está pasando? Detecto elevados niveles de adrenalina, Izuku Midoriya, tranquilízate, intuyo que te encuentras en un estado de duda y confusión debido a tus nuevas capacidades. Claro que lo estoy. Hace unos pocos minutos estaba en el aire, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? Soy un anillo de poder de la Corporación Linterna Verde, detecto actividad cerebral relacionada al cansancio, ¿deseas una explicación de camino a tu zona de sueño? Era cierto que entre las emociones fuertes y el ejercicio de esa noche, además del examen que había tenido hace algunas horas, el muchacho estaba muy cansado. Muy bien, me contarás todo de camino a casa. ¿Deseas que active el vuelo automático para llegar a tu destino? ¡No! No, caminemos, así tendrás más tiempo para explicarme todo. Reflejándose en una placa de metal cercana, sabiendo que su aspecto llamaría la atención a esas horas, dio otra indicación al objeto. Y quítame esta cosa por favor, me siento extraño. Sin una palabra más el anillo hizo como indicado, dejando al muchacho en su ropa deportiva, comenzando la caminata de regreso a su casa. A medio camino, después de unos 5 minutos de silencio, Midoriya se dio cuenta que el anillo necesitaba alguna clase de indicación. Así que, explícame exactamente, ¿qué eres tú? ¿Por qué eres capaz de hacerme volar? Soy un anillo de poder de la Corporación Linterna Verde, puedo transformar tu fuerza de voluntad en energía dentro del espectro emocional de colores, mi tecnología permite darte ciertas capacidades básicas que pueden ser potenciadas según tu propia voluntad. ¿Fuerza de voluntad? ¿Como el coraje y cosas así? Así es, siempre y cuando tus deseos y ansias por cumplirlos entren dentro del parámetro ético del espectro emocional de la voluntad puedo cargarme de eso para darte poder. ¿Espectro emocional? ¿Quién decide esas cosas? Acabas de decir que eres tecnología así que debes de haber sido construido de alguna forma, algún creador debió darte parámetros para seguir. Esa es información no documentada en los bancos de datos del anillo, toda la información que la corporación ve necesaria para sus agentes es explicada durante la etapa de selección y entrenamiento. Respondió el anillo en su voz robótica pero de alguna forma emotiva para aparentar un ser vivo.
Pero yo no pasé por eso, estaba haciendo ejercicio y de pronto tú llegaste y me hiciste decir un juramento, lo siguiente que supe es que estaba en el cielo. Respondió el muchacho después de la idea de una clase de entrenamiento. Tú mismo dijiste que había sido escogido, ¿no me han entrenado o algo parecido? El anillo quedó en silencio, aunque seguía liberando una pequeña luz esmeralda. Si no fuera porque Midoriya había escuchado ya la voz de esa cosa, pensaría que se trataba de un accesorio común. No hay protocolos accesibles para explicar el procedimiento. Izuku Midoriya presenta todas las características para ser miembro de la Corporación Linterna Verde, eres el candidato más idóneo en todo el sector 2814. Concluyó el anillo. ¿Qué es eso de sector 2814? ¿Y la Corporación Linterna? Parece que soy miembro de ellos. ¿Es acaso alguna agrupación secreta? La respuesta del anillo no se hizo esperar, comenzando con una cascada de palabras a una velocidad excesiva. El sector galáctico 2814 es uno de los sectores espaciales bajo la protección de los guardianes, encontrada en, el denominado por el conocimiento terrestre, grupo local, con la existencia de 21 trillones de planetas, hogar de al menos 2 millones de formas de vida planetarias y 100,000 formas de vida en la categoría de civilizaciones. La Corporación Linterna Verde fue fundada por los guardianes para la protección de su territorio espacial, siendo estos los agentes responsables de salvaguardar la paz y proteger a estas formas de vida y entre estas formas de vida. Midoriya solía tener sus propias explosiones verbales, solían confundir mucho a las personas al punto de que parecía algo extraño y excéntrico, así que no tuvo problema en entender la palabrería que el artefacto estaba diciendo, pero lo único que su cerebro pudo procesar fue, ¿qué? Formas de vida espaciales. Civilizaciones. Extraterrestres. Había llegado a su vecindario y gritar de esa forma podría llamar la atención de alguna persona que siguiera despierta, pero la sorpresa sobre lo que creía que había escuchado era más que su sentido común de momento. Así es, la descripción podría ser lo más similar a la que ustedes terrícolas tienen de los extraterrestres. Tienes que estar bromeando. Soy capaz de procesar sentimientos interactivos, más no de entenderlos, lo que digo no es humor, sino que la realidad. Entonces, ¿ahora soy parte de estos protectores del espacio? El muchacho prestaba atención al anillo en su mano, el brillo esmeralda y la aparente transparencia resultaban atrayentes, con su otra mano comenzó a acariciarlo, dándose cuenta que podía removérselo, pero no haciéndolo. Todo eso es información que se brinda a la gente después de su entrenamiento. Fue la única respuesta que dio el anillo. Pero no recibí ningún entrenamiento, otra vez, fuiste tú lo que me escogió. Sin duda esto muestra ser problemático, mi sondeo no reveló un candidato más adecuado para el poder del anillo. Izuku Midoriya comparte bastantes características con el antiguo portador. Explico el anillo sin revelar dudas en su tono, solamente como un bloque informativo. Sería necesario informar a los guardianes de esta circunstancia, para eso hay que dirigirnos al planeta base de las operaciones de los Linterna Verde. Espera, ¿planeta base? ¿Te refieres a dejar el planeta Tierra? Esta vez el muchacho estaba más asustado, recordando la experiencia de hace poco únicamente en el aire. Imagino que no es algo que desea hacer. Informar a los guardianes es una tarea primordial, no hay una elección que tomar. Concluyó finalmente la voz, dejando clara la posición que debían de tomar. Aún así, no sería prudente para la integridad del usuario el hacer un viaje interplanetario sin entrenamiento previo. ¿Lo que más te preocupa es que no tenga entrenamiento? Midoriya respondió aún no comprendiendo que el anillo tenía una personalidad objetiva. Bien, creo que podemos entrenar, después de todo no creo que pueda deshacerme de ti, ¿verdad? Correcto, entrenaremos después de que tu proceso mental se haya reiniciado tras el descanso. Su madre lo esperaba, era raro que lo hiciera, después de todo solo había ido a hacer ejercicio, pero se había tardado un poco más esta ocasión. Lo siento mamá, un camino estaba en reparaciones y tuve que tomar un desvío. Se disculpó el joven escondiendo sus manos en su sudadera. Creo que tomaré una ducha y me iré a dormir, descansa, te quiero. Fue mientras se bañaba que se removió el anillo, sintiendo como la energía desaparecía de su cuerpo, pero aún así sentía alguna clase de enlace con este. Más 410 kilómetros por arriba de la superficie terrestre, Estación Espacial Japonesa Koichi Wakata más, cuando los remanentes del paso de un asteroide o de un cometa, tal vez tan lejanos en el tiempo como 50 años después de su paso, o tan lejanos en el espacio como desde el borde de la nube Oort, se acercan a la atmósfera terrestre suelen quemarse a la entrada, generando una lluvia de meteoros.
Pero antes de que eso suceda, se trata de objetos, tan pequeños como un grano de arena o una pelota pequeña, que viajan a una velocidad superior a la del sonido, cosa que es muy molesta cuando se está viviendo en el espacio, pues el término lluvia recupera su significado en el momento que escuchas pequeños golpeteos en las paredes de la estructura en la que vives. Fue uno de esos golpeteos, uno demasiado fuerte como para que sea un residuo, el que despertó a Naoko, la comandante de la misión actual de esa estación. Rápidamente tomó su computadora, conectada a los sistemas de órbita de la estación. Si fue algo demasiado grande pudo haber roto los sellos y comenzarían a liberar oxígeno, cosa que no tienen en abundancia en aquel lugar. Pero no había cambios de presión, el aire se mantenía igual, todo estaba como siempre. La astronauta cerró su laptop y volvió a sujetarse a los soportes de su unidad, para evitar que la gravedad cero la arrastrara hacia otro lugar y golpearse mientras duerme. Su cabello le estorbaba, pero en ese lugar tampoco podías tener un tratamiento de estilismo, la más mínima fibra de cabello sería problemática. Cuando regrese a tierra haré que me lo corten, se dijo a sí misma antes de volver a dormir. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de sus compañeros sabían, ni siquiera los técnicos en casa monitoreando el estado de la estación, era lo que en realidad había sucedido. Y es que en pequeña escala que un objeto te mueva 5 centímetros cada segundo de tu trayectoria es algo irrelevante, pero cuando se están trabajando en unidades espaciales eso es una diferencia mortal, más cuando tienes a un planeta atrayéndote hacia sí mismo. Más 2 días después. Concéntrate, ten la imagen mental clara, imagina el ambiente y construye lo que quieras ahí, después solo deja fluir tu energía. Esas eran las indicaciones que el anillo le había dado a Midoriya. Se trataba de un entrenamiento muy básico una vez dejado en claro que el muchacho no sabía nada sobre el poder que ahora tenía. Con la idea en su mente, Midoriya sintió como el poder entraba a los músculos de sus piernas, como su espalda se fortalecía con la energía del anillo, pero aún quedaba algo para canalizar. Con el brazo con el anillo extendido, abrió los ojos y liberó el poder como ya había hecho en otras ocasiones. Un constructo parecido a una garra se formó, rodeando la pila de escombros y basura que estaba en la playa de Dawaba, el lugar más privado que se le pudo ocurrir. Con sus pies hundiéndose levemente en la arena el muchacho comenzó a caminar, empujando el desperdicio hacia otro lado, limpiando el terreno de la costa. Hace meses no hubiera pensado siquiera en poder mover un poco de eso, hace unos días sabía que limpiar una porción como la que limpiaba en ese momento le tomaría al menos un mes, justo ahora podía hacerlo prácticamente solo con la mente. Hizo otro constructo, uno más parecido a un molde cuadrado, donde introdujo la basura, cerrando el molde, levantándolo con su fuerza potenciada y liberando un comprimido casi perfecto de basura arriba de otro, señal de que lo había hecho unas cuantas veces. Con algo de cautela, pero más seguro de sí mismo, dejó que el poder del anillo le permitiera elevarse en el aire unos cuantos cientos de metros, para poder ver todo lo que había hecho hasta ese entonces. Tenía limpiada una buena porción de la playa, pero aún quedaban unas cuantas cosas que hacer, aún con el trabajo por delante, a esa velocidad podría terminar en pocos días. Muy bien, creo que tengo más o menos controlado todo. Fue extraño tener fuerza sobrehumana de repente, me pregunto si así se sentirán las personas con Kirk. Izuku Midoriya, ¿has logrado controlar los procedimientos básicos que te brinda el anillo? ¿Estás listo para ir a visitar el planeta de los guardianes? El anillo no parecía interesado en los nuevos sentimientos del muchacho, muy por al contrario, tenía su mente en claro sobre lo que tenían que hacer. No estoy muy seguro, si es un viaje muy largo debería de decirle a mi madre, no sé cómo reaccionará una vez que se entere. Había mantenido el secreto hasta ese momento, era algo fácil considerando que podía explicar el anillo como un accesorio que le pareció interesante comprar. Dime qué tan lejos está ese planeta. Oa, el planeta de los guardianes y base de operaciones de los linterna, se encuentra a una distancia de 100 parsecs, o el equivalente terrícola de 261, años luz. ¿Qué? Midoriya gritó al escuchar la respuesta. Esa distancia era el equivalente a más o menos 2% de lo que se estimaba era el tamaño del universo observable. La idea de viajar eso era imposible de comprender. A velocidad mantenida, podemos llegar en el equivalente a 4 días terrícolas, explicó la voz mecanizada del anillo. Tienes que estar bromeando, o sea, sé que no estás bromeando, ya me lo dijiste, pero viajar esa distancia en tan poco tiempo, eso rompe cualquier regla establecida por la física. Física terrestre, te sorprendería de lo que son capaces algunas civilizaciones espaciales. Mi existencia es evidencia de eso, el poder manipular de forma física el espectro emocional.
Contestó el anillo, que no hacía sentir bien en particular al muchacho. No puedes aplazar más tiempo el visitar a los guardianes. Ante su mirada, tú eres un extraño que de alguna forma ha logrado adueñarse de un anillo. Esa forma en que hablaba de esos seres no los reflejaba como benevolentes o cariñosos, más bien parecían severos y no sabía muy bien qué podría pasarle en cuanto tuviera que explicar todo. Además había más cosas de que preocuparse, como la comunicación. El anillo podía hablar su idioma a la perfección, pero eso podía ser producto del enlace que había entre ambos. Tal vez esos guardianes no podían hablar idiomas terrícolas. También estaba su capacidad para remover el anillo. Izuku preguntó en un principio si cualquiera podría utilizar el poder del artefacto, a lo que este respondió que solo él había sido escogido, pero si estas personas eran de alguna forma los jefes, podrían quitarle el anillo. No es como si eso fuera un problema, únicamente regresaría a su antigua vida y una playa estaría más limpia. Pero sería capaz de regresar. Después de todo iría hacia otro planeta. ¿Qué tal si se quedaba en ese lugar varado para siempre? ¿Podría sobrevivir? ¿Qué sería de él? ¿De su madre? Esas eran las clases de preguntas que había en su mente. Midoriya, Izuku Midoriya. El anillo durante todo este tiempo intentaba hablar con su usuario, pero este estaba demasiado enfrascado en sus propios pensamientos. Hay problemas, Izuku. Mis lecturas detectan un fuerte tráfico de señales de emergencia en la atmósfera. ¿Señales de emergencia? Son de tipo terrícola, pero parecen graves según lo que he podido descifrar. Permíteme introducirte. Antes de que pudiera decir algo, el muchacho escuchaba a través del anillo un montón de voces que se intermezclaban al principio, pero poco a poco se esclarecieron. Llegaron los oídos del muchacho. Utilicen los motores de gas a presión. Si liberan una gran cantidad, puede que logren contrarrestar los cambios de curso. Pueden hacerlo, pero ya están en el gancho gravitatorio del planeta. Esa cosa va a caer. ¿Qué hay del módulo de regreso? Debemos sacar a esas personas. Demasiado tarde. Si se exponen y no los mata el calor, la radiación lo hará dentro de 2 años. Creo que es más importante ver lo que pasará con la estación. Los técnicos ya tienen el estimado del choque. ¿Qué nos dice el gobierno? Se estima que caerá en el área de Musutazu. Ya se están movilizando a los héroes para la evacuación, pero la velocidad a la que lo hacen, el gobierno no puede hacer nada. Ningún héroe tiene el poder para detener esa cosa o la capacidad para desviarla. Justo mientras escuchaba las comunicaciones, de fondo podía escucharse también las bocinas de emergencia de la ciudad, indicándole a los ciudadanos a dirigirse a los refugios repartidos para el público. Tengo la información. De caer la estación espacial sobre la ciudad se espera una aniquilación total. La velocidad de evacuación no es suficiente. Aún así, estoy corriendo más simulaciones y sigo procesando el estado de los intentos. En el aire Midoriya comenzó a fluctuar, como si el poder desapareciera lentamente. Tuvo que concentrarse algo más para mantenerse a esa altura. ¿Qué está sucediendo? Las ondas cerebrales del miedo interfieren con el anillo. Generalmente no es un problema gracias a la automatización del flujo de energía, pero tantas personas atemorizadas al mismo tiempo son suficientes para contrarrestar mis lecturas de tu voluntad. Además, detecto en ti un poco de miedo. Eso era verdad. La mente de Midoriya trabajaba a toda velocidad. Pasaba mentalmente la lista de héroes que había en la ciudad, junto con sus quirks y sus hazañas más grandes. All Might estaba primero en la lista. Sería sin duda la primera respuesta, pero tenía su propio límite. Si estuviera en su mejor forma podría mantener el peso de la estación espacial por sí mismo, pero sobreviviría al impacto. ¿Qué pasaría con las fuerzas remanentes? Y eso sin considerar que ese héroe no se encontraba en su mejor momento. He terminado de realizar un análisis. Podríamos utilizar el poder del anillo para salvar a las personas que se encuentran en esa instalación. La membrana protectora resiste radiaciones del tipo espacial sin ningún problema. Respecto al otro inconveniente, no parece que tenga una solución. El muchacho se congeló ante la idea. Lo que proponía el anillo era básicamente que él tomara la acción, que él fuera quien diera el primer paso, pero no estaba seguro. Limpiar basura era una cosa, pero eso. Midoriya, detecto la duda en tu mente. Es algo normal, pero tienes la fuerza de voluntad suficiente como para hacerlo. Puedes salvar a esas personas, puedes convertirte en un héroe. Un flashback llegó a la mente del muchacho, de la primera vez que le dijeron que se debía de rendir, del médico que rompía sus sueños, la incapacidad de su madre para consolarlo, el bullying sufrido todos esos años, las palabras del héroe número 1. Por favor, sáquenos de aquí. Escucho entre todas las comunicaciones la voz de una mujer, cuya desesperación era clara.
Sin pensarlo dos veces canalizó la energía a todo su cuerpo, generando un traje completamente verde, cubriéndose en la cabeza con la membrana esmeralda protectora, comenzando su viaje hacia el lugar donde debía estar. Anillo, ¿tienes ubicada la posición de la estación? Activo piloto automático, nos dirigimos hacia ese lugar, sigo procesando las posibilidades de salvar la ciudad, no hay escenarios donde sea posible. Dime, ¿crees que haya suficiente energía como para sostener la estación entera? Preguntó el muchacho, era una idea alocada, no sabía si iba a funcionar debido a que no sabía la capacidad del anillo, tampoco el poder que su cuerpo podía aguantar. Afirmativo, pero necesitarías ir a una velocidad, quiero que vayas a la velocidad a la que viajaríamos a Loa, pero debes esperar mi señal. Izuku Midoriya, eso es algo, anillo, debemos de hacer esto. En ese momento el joven no lo sabía, pero el anillo se alimentaba de una energía que nunca antes había tenido, una energía que era de esa persona y que el artefacto únicamente manifestaba. El Peliesmeralda no se había dado cuenta que ya había pasado la marca de los 300 kilómetros de altura, el aire ya no estaba tan concentrado, no se dio cuenta que no estaba respirando pero seguía normal, como si nada sucediera, no se dio cuenta que el día se había convertido en noche. Únicamente había visto la estructura metálica acercándose más y más. Maldita sea, manden un avión supersónico. Gritaba Naoko a través de su comunicador, que poco a poco se iba llenando más de estática, debido a mal funcionamiento de los receptores. Están a una distancia demasiado arriesgada para un rescate, lo sentimos Naoko, se está concentrando todo el esfuerzo en evacuar la ciudad. Respondía el técnico, revelando la triste realidad para la astronauta y su tripulación. Ellos sabían que el problema era más serio, si la lluvia de meteoros de hace poco había hecho más daños estructurales, una descompresión haría que la estación entera explotara, generando una lluvia de asteroides en toda la zona, afectando a más ciudades que Musutazu y dejando inexplorable el espacio durante varios años hasta terminada la limpieza de los restos, pero no había nada que pudieran hacer, así lo comunicaba con la mirada la mujer a sus compañeros. Fue uno de ellos que, mirando por la ventana a la realidad a la que se acercaban, pudo ver más que el planeta hogar, pudo ver una linterna esmeralda, como un cohete que viajaba en su dirección, habían decidido explotar la estación de forma previa. Eso haría que la mayoría de la basura espacial se quemara al reingreso, eso sería lo lógico. Midoriya se acercaba rápidamente, pero a él le parecía que era muy lento, si la estación caía algo más, si pasaba a una capa donde no pudiera generar suficiente velocidad de escape, si solamente hacía la función de un proyectil dirigiéndose hacia ellos, muchas cosas podrían salir mal. Pero no podía permitirse miedo en su corazón. Sonríes no porque no sientas miedo, sino que para demostrar que todo estará bien, que hay esperanza más allá de la desgracia. Eso es lo que All Might había dicho en varias ocasiones, eso era a lo que tenía que aferrarse. Ya había hecho eso algunas veces, intentando descubrir los poderes del anillo, pero era la primera vez que hacía ambas cosas al mismo tiempo. Llenar sus músculos de la energía que canalizaba y generar una imagen mental del constructo que deseaba, sin mencionar la energía que creía que gastaba mientras estaba en piloto automático, pero debía de hacerlo. En el día más brillante, comenzó a decir, recordando las palabras que solamente había pronunciado una vez. En la noche más oscura. Si alguien lo hubiera visto en ese lugar sería testigo de cómo el cabello de ese muchacho comenzaba a brillar, cómo se hacía salvaje a pesar de estar en gravedad cero, cómo sus ojos comenzaban a iluminarse, con sus córneas pasando a inyectarse de un color verde llamativo. Ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder. Comenzó a inyectar de energía sus músculos, mientras con su anillo construía una garra que intentaba sujetar la sección principal de la estación espacial. La luz de linterna verde. Los astronautas sintieron un fuerte choque, pensaron que se trataba de una explosión, pero eso habría aniquilado a todos de inmediato. El viajero que estaba mirando a la ventana era testigo de cómo una luz esmeralda tapaba ahora sus ventanas, todos voltearon a ver en cuanto se dieron cuenta de eso, pudiendo apreciar a la fuente, al muchacho que estaba ahí con ellos, envolviéndolos en un abrazo semitransparente. Midoriya sentía el dolor en su espalda, como millones de toneladas, imposibles para construir la estación en la Tierra, eran resistidas solamente con él. El anillo entendió esto como la señal que necesitaba, brillando en su logotipo como si de un sol se tratara, ayudando al muchacho a empujar la carga. Los astronautas vieron en sus sensores algo imposible. Comenzaban a ganar altitud, nuevamente se alejaban de la Tierra, y no de una forma lenta, kilómetro a kilómetro regresaban a su posición inicial.
El procesamiento del anillo sabía cuándo liberarlo, sabía que si empujaban demasiado llevarían a la estación a la deriva, si era muy poco no habrían resuelto nada, pero el anillo sabía justo dónde hacerlo para no dañar a ninguna de las personas ahí dentro, y así lo hizo. Pero justo ese procesamiento hizo que no pudiera detener al muchacho rápidamente. ¿Qué es lo que habían visto? Se preguntaban los astronautas en ese lugar, sus corazones palpitaban demasiado rápido, la luz esmeralda había desaparecido como si se hubiera tratado de una ilusión, pero sus datos decían lo contrario, estaba nuevamente en una órbita estable, comunicaciones estaba mandando mensajes pidiendo un rescate mientras respondía a los técnicos, que tampoco sabía lo que había pasado. Otros compañeros se aseguraban de que la estabilización durara lo suficiente, unos cuantos estaban revisando las cámaras exteriores, si es que no estaban fritas por el calor podían haber grabado lo que había pasado. Mientras que Naoko solamente veía a la ventana, hacia el vacío del espacio, donde parecía que aún podía ver a un cometa esmeralda a lo lejos. Podría decirse que había quedado inconsciente unos segundos, se había intoxicado de energía y su mente no estaba trabajando correctamente, tenía suerte del protocolo de supervivencia en el espacio del anillo. Cuando recobró la consciencia no sabía dónde estaba, no había un arriba ni un abajo, una izquierda ni derecha, frente o espalda, bailaba libremente en el vacío del espacio. Ah, anillo. Dijo sorprendido tanto por su localización como por escuchar su eco en un lugar donde el sonido no debía de poder viajar. Nos encontramos en el borde exterior de la atmósfera de Júpiter, no pude disminuir la velocidad lo suficientemente rápido. No tienes de qué preocuparte, el anillo te protege naturalmente del vacío espacial, de la radiación y de los microasteroides. Explicó el anillo intentando que los niveles de miedo del muchacho disminuyan, analizando que no era el caso, concluyó que lo más sensato sería regresar al planeta de origen. Permíteme unos segundos para calcular la mejor ruta de regreso a la Tierra. ¿La Tierra? ¿Dónde está? Como única respuesta, el anillo lentamente lo hizo girar, sintió como perdía control sobre su brazo, que ahora señalaba hacia un determinado lugar. Desde ahí podía distinguir, entre todas las estrellas de fondo, unas cuantas motitas como si fuera polvo frente a un punto azul, que parecía una pelota de tenis a esa distancia. Ese punto es la Tierra, la puede distinguir por su superficie azulada. Era un panorama hermoso, increíble y tenebroso, con varios puntos amarillos, blancos, naranjas, motitas de polvo flotando, una luna con una mancha rojiza girando salvajemente que el muchacho tardó en identificar como el hermano mayor del sistema solar, solo había un pequeño punto a la distancia, un punto azulado que, sin saber cómo, se sentía especial para el muchacho, ese era su hogar. Detecto un aumento en los niveles de la progesterona y activación de los neurotransmisores de la tristeza. Es hermosa, fue lo que dijo el muchacho para sí mismo. La melancolía por la admiración del hogar es un buen relajante y controlador del miedo. Tengo lista la ruta de regreso, activo velocidad automática de regreso. Anillo, ¿hay alguna forma en que pueda disfrutar del regreso? Preguntó el muchacho sintiéndose intoxicado por la visión frente a él, por la idea de que esa pelota de tenis era su hogar. Entendido, calculo ruta y velocidad relajante. Respondió con frialdad. Fue solamente una hora, pero para el muchacho fue una experiencia infinita, el poder ver de cerca la superficie de los planetas, el acercarse y viajar a gran velocidad sin sentir el viento en su rostro, el comenzar, poco a poco, a distinguir los continentes que formaban su planeta, esquivar, tocar, sentir los asteroides en el cinturón donde antes existían varios protoplanetas. El poder ser testigo directo del relieve increíble de Marte. Y aunque todo era hermoso, lo fue aún más cuando pudo ver claramente a su planeta, descansando en la luna, con un panorama mágico y embriagante. La idea de estar en el espacio aún le atemorizaba, pero se contrarrestaba y desaparecía con la experiencia que estaba teniendo. Fue después de varios minutos que finalmente se dio cuenta de la situación en la que estaba. ¿Cómo iba a explicar la situación? ¿Qué es lo que se decía en el planeta? ¿Cómo se había resuelto todo? Había actuado por impulso, no sabía lo que estaba haciendo, y claramente no sabía cómo explicaría todo si tenía que hacerlo. Pero había más problemas, mucho más graves, o al menos eso entendía por la forma en que la robótica voz del anillo lo comunicaba. Izuku Midoriya, detecto señales de forma de vida avanzadas dirigiéndose hacia este lugar. No hubo tiempo de preguntar nada, pues cuando Midoriya volteó a ver a sus alrededores, podía ver a seres extraños vestidos en un atuendo esmeralda, con un logotipo idéntico al de su anillo en alguna parte de su cuerpo y, además, con un anillo en alguna extremidad de sus bizarros cuerpos.
Parecía que acompañaban a otro ser, mucho más humanoide, con facciones semejantes a los humanos pero extremadamente pequeño, de piel azulada, cabello blanco cubriendo una gran cabeza y vestimenta blanca pero con el logotipo verde grabado. Izuku Midoriya, soy Gantet, miembro del Consejo de Guardianes. Estoy aquí porque tienes muchas cosas que explicar. Capítulo 3. Los guardianes del planeta Oa. En la última capa de la atmósfera terrestre, donde la fuerza gravitatoria era lo suficientemente fuerte como para mantener los satélites y estructuras espaciales dentro del agarre del planeta, pero lo más cerca para llegar al espacio exterior, estaban al menos 4 cuerpos esmeralda junto con cuerpo de piel azulada y vestiduras blancas, enfrentando en su mirada a un único cuerpo esmeralda similar. 2814, la batería de poder detectó una discrepancia en tus niveles de energía, una serie de picos demasiado peculiar y una disminución temporal semejante a la ocurrida cuando te desconectas de la voluntad del usuario. El primero en hablar, quien se había identificado como Gantet, miraba fijamente a Midoriya, su expresión reflejaba la ausencia de miedo, el estar en un punto de conocimiento y control superior a todos, un aura de superioridad que ningún otro ahí compartía. Que te encuentres en el uso de un nuevo usuario indica que Abin Sur ha muerto. Así es, Abin Sur falleció, cumpliendo con el protocolo inicio el regreso al planeta Oa, pero en mi camino encontré a Izuku Midoriya, quien comparte un patrón cerebral y niveles de voluntad semejantes a los de Abin Sur. El anillo sabía que esa criatura alienígena se dirigía a sí mismo, no a Izuku. ¿Muerto? No me dijiste nada de eso, anillo. Interrumpió el muchacho, sorprendido por la revelación, con su mente tan rápida, no le costó mucho darse cuenta que tenía sentido, después de todo el anillo mismo había mencionado la existencia de un antiguo usuario. Esa es información que se revela en el entrenamiento, él obviamente no ha recibido ningún entrenamiento. Un ser, musculoso en exceso, de piel morada sin facciones distinguibles en el rostro, pero que aún así daba aspecto severo, debido a sus colmillos inferiores salidos, y sus orejas como cuernos, habló en una voz gruesa y firme, que haría temblar a muchos. Todos los linternas reciben entrenamiento, eso es lo que dice el protocolo, ¿no? Porque este niño no recibió ningún entrenamiento. Espera, ¿eres un niño? ¿Cuál es la edad promedio de los adultos para esta especie? Niño o adulto, no parece muy resistente. Otro alienígena, esta vez parecido a un calamar rodeado de forma vertical por sus tentáculos, se acercaba exageradamente al muchacho, sus extremidades estaban cubiertas de forma casi total por la membrana esmeralda que constituía su traje, pero se reveló la punta ventosa de estas en el momento que intentó tocar al muchacho, que se desplazó un poco hacia atrás. Esta arquitectura biológica no es muy buena, quiero decir, el análisis detecta huesos debajo de su membrana superficial, si están conectados a su sistema nervioso dolerían mucho al romperse, este tipo de formas de vida evolucionadas en un ambiente tan maternal no hacen buenos especímenes. Ustedes dos, deténganse. Interrumpió otro alienígena que se había mantenido callado junto con otro, con quien compartía una armadura esmeralda que cubría todo su cuerpo, asemejando a un humanoide en ese aspecto. Hemos encontrado a 2814, ¿podemos irnos ya? Este planeta aún no está dentro de la Federación, y estoy seguro que debe haber una razón para eso. No puedo remover a 2814, declaró el primer alienígena, Gantet. Sus acompañantes inmediatamente voltearon a verle, sorprendidos en gran nivel según su lenguaje corporal. ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? Eres un guardián, si hubiera una cosa que no pudieras hacer tendríamos que preocuparnos. Dijo el alienígena musculoso, en un tono claro de humor. Como guardianes solo somos supervisores del poder del anillo, sus capacidades escapan inclusive a nuestra comprensión, este protocolo, sin ningún tipo de ceremonia el alienígena azulado de cabeza de gran tamaño tomó la mano en la que Izuku portaba el anillo, este no pudo evitarlo pues ese simple movimiento estaba cargado de mucha fuerza. Es un protocolo que hace que el anillo se adhiera al usuario, es una simbiosis perfecta, en esas palabras estaba oculto un sentido de curiosidad que parecía extraño para él. Bueno señor, detecto bastantes señales de energía que están dirigidas hacia esta zona galáctica, imagino que en el planeta del chico están en un nivel tecnológico suficiente como para mirar las estrellas, y desde lo que pasó en esta zona hace varias unidades temporales no creo que quiera revelarnos, así que mi propuesta es tomarlo, ir a Oa y ahí hacer las preguntas. Mencionó el cuarto de los alienígenas con armadura. Con un gesto similar, el resto volteó a ver sus anillos, corroborando la información. Esperen, dijo rápidamente Izuku.
El plan era entrenar un poco más con el anillo y después iríamos a ese planeta a resolver unas preguntas que me ayuden un poco con esto, pero sucedió algo y ahora estoy en el espacio. Necesito hablar con mi madre, aún no le digo ni siquiera una palabra de todo esto, además que es un viaje de 3 millones de años luz, no puedo irme sin decirle algo. Escúchame, Asara, si decimos que tenemos que irnos nos vamos, su planeta es una pequeña mancha en este sector y debemos mantenernos ocultos para evitar que empiecen con sus idioteces como hace varios años. Replicó de forma algo más agresiva el extraterrestre musculoso. Y si no quieres ir voluntariamente, tenemos nuestras formas de hacerlo, Splinter, ayúdame a ponerlo en una caja. Sin responder, el alienígena con tentáculos mostró su anillo y junto al otro lo apuntaban a Midoriya. Basta. Los tres son agentes Linterna Verde, aunque haya uno del que aún se dude eso. Interrumpió el alienígena azulado de forma imponente. Splinter y Kilowog, ustedes me acompañarán. Ratul y Moftab, ustedes buscarán el rastro de Avinsur y cualquier tecnología alienígena, empiecen en el planeta, todos entren a modo incógnito. Con la autoridad que reflejaba, daba órdenes a los otros 4 alienígenas, que cumplieron de inmediato. Después volteó hacia el terrícola. Entonces Izuku Midoriya, guía el camino. Mas el anillo en su mente le decía que estaba bien, que el modo incógnito lo escondía de la mayoría de los dispositivos de detección de su planeta, que la construcción ovoide que rodeaba su cuerpo lo hacía invisible y que, según lo que había analizado en las bases de datos del planeta, muy pocos dispositivos podrían detectarlo, pero aún así Midoriya estaba preocupado no solo por estar volando por la ciudad en la que vivía, sino porque lo seguían de cerca 3 alienígenas en camino para ver a su madre. Sin duda este planeta tiene su gracia, hace mucho que no había visto una ciudad tan simétrica, generalmente tienden a destruir el ambiente y la vida natural que los rodea, y aunque en este lugar es también el caso, parece que esta arquitectura se encuentra en un estado de equilibrio con las plantas, es relajante. Hablaba Splinter, el alienígena con tentáculos. ¿Cómo se llama esa forma de vida? La rosada. Es un árbol de cerezos, faltan un par de semanas para que florezcan todos, es raro ver uno de ese color estos días. Respondió el muchacho aligerando la carga del nerviosismo en sus hombros. El anillo dice que hay comida por aquí, la verdad es que no me vendría nada mal algo para comer. Dijo Kilowog con su voz profunda, mirando a los lados, a una altura muy cercana a las personas caminando, tanto que si no estuviera invisible lo podrían ver. ¿Cómo sabes que hay comida? Cuestionó Splinter. Le pedí al anillo que monitoreara cada planeta que visito para buscarla. Concéntrense, recuerden que estamos en una misión, aunque sea parcialmente. Calmo Ganteta el par. Midoriya, espero que estemos llegando. En efecto, el edificio donde vivía estaba a la vista, en unos segundos llegara y tendría que explicar todo a su madre. En un principio pensó en bajar a nivel de suelo y caminar por las escaleras, pero intuyó que esas personas no estaban muy acostumbradas a caminar de forma banal, así que decidió seguir flotando hasta para llegar a su puerta. Bueno, aquí estamos, creo que debemos de desactivar el incógnito. No sabía cómo su madre iba a responder, pero no quedaba otra solución, sabía que todo eso era demasiado grande para que sea simple. Abrió la puerta lentamente, quería tomarse su tiempo, aplazar un poco todo, pero su madre sabía quién estaba del otro lado, así que abrió en su totalidad la puerta y abrazó a su hijo. Izuku lloraba fuertemente apretando a su hijo. Las cálidas lágrimas se sentían al contacto entre sus rostros. Izuku estaba tan preocupada, estuve llamándote cuando nos dieron la orden de ir hacia los refugios pero no conecto, creía que algo te había pasado, ¿por qué no contestaste? Me tenías preocupada. No parecía haberse dado cuenta de la presencia de los otros, y en la mente del muchacho tenía sentido la preocupación de su madre, después de todo se tomó su tiempo en el espacio y ahí era claro que no había cobertura telefónica. Mamá, estoy bien, mejor que bien diría yo. No le hablaría sobre su pequeña aventura, no inmediatamente aunque creía que tendría que hacerlo durante la conversación. Hay algo de lo que debemos hablar, verás he estado guardándote un secreto durante algunos días. Fue la seriedad con la que dijo esto, y el que la preocupación haya pasado, que Inko Midoriya finalmente se dio cuenta de la presencia de los otros 3 seres, que la miraban con seriedad, también se dio cuenta de las extrañas ropas que vestía su hijo, semejantes a las de 2 de los presentes, y del aura extraño que había en sus ojos. Izuku, dime que no estás en problemas.
Midoriya no sabía muy bien cómo actuar, se había sentado en uno de los sofás en la sala de estar, Gantet había hecho lo mismo, quedando cara a cara al muchacho, al lado suyo Splinter intentaba acomodarse, era obvio que no tenía una estructura ósea así que le costaba un poco mantener su forma, mientras tanto Kilowog estaba en el sofá único, un poco más grande, uniendo sus piernas para poder entrar en el espacio. Midoriya llegó con una charola con té y galletas para los invitados. Bueno, tengo que decir que es el mejor recibimiento que hemos tenido, generalmente suele haber más caos cuando nos presentamos por primera vez frente a una población local. Dijo Kilowog rompiendo el silencio, tomando del vaso de porcelana más grande pero aún de apariencia pequeña en sus manos. El anillo muestra que este planeta tiene una buena cantidad de individuos con alteraciones físicas, algunos parecen muy semejantes a otras formas de vida extraterrestres. Respondió Splinter sujetando con una ventosa su propio recipiente y bebiendo por lo que parecía en un principio su ojo. ¿Extraterrestres? ¿Es esto acaso un grupo de juego Izuku? Preguntó la señora sentándose junto a su hijo, que parecía extremadamente nervioso. Gantet estaba con su propia bebida, observándola detenidamente, para después ver a la madre del muchacho y mirarla directo a los ojos. Imagino que el factor de shock ha disminuido debido a la alta población de personas con un quirk en este planeta, sin duda estos quirks son capaces de generar cambios en el organismo como para que se hayan acostumbrado a seres como nosotros. Olía de forma precavida en líquidos, parecía curioso al mismo tiempo que formal. Midoriya, como ya le mencioné, soy uno de los guardianes del universo, Gantet, supervisor de la corporación Linterna Verde, agentes defensores de la paz del que su hijo ahora, inesperadamente, forma parte. Finalmente bebió el té, sintiendo el calor en su boca y la frescura que las hierbas daban, quedó impresionado por el sabor y las sensaciones que llegaban a su mente. Interesante, linternas verdes. ¿Son una especie de vigilantes? Preguntó preocupada. Hace años había muchos vigilantes, antes de la regulación, Midoriya no me digas que te convertiste en uno para cumplir tus deseos de heroísmo. No, mamá, Izuku no sabía cómo explicarlo, aún con los héroes haciendo las cosas que hacían la historia que contaba sería demasiado fantasiosa. Verás una noche, mientras hacía ejercicio esto llegó de repente. Mostrándole el anillo, que su madre había visto muchas veces ya, comenzó a desaparecer el uniforme esmeralda que lo cubría, para después hacerlo aparecer nuevamente. Es un anillo de poder, viene del espacio. Tu ropa hijo, existían quirks capaces de cambiar el aspecto físico de las personas, pero nunca había visto un quirk que cambiara el aspecto de otras personas y sabía que su hijo no tenía un quirk. Y no solo eso. Para él ya era natural el comenzar a volar, lentamente levitó hasta que estuvo a medio metro sobre el suelo, sorprendiendo y dejando boquiabierta a su madre. Dejó caer su propio vaso de té, generando inmediatamente una burbuja protectora que sostuvo el líquido y otra para el recipiente. Este anillo me permite controlar mi espectro emocional para generar constructos, incrementa mi fuerza y me permite ir al espacio. Rompió una de las burbujas para dejar que el líquido entrara al vaso nuevamente, después lo dejó lentamente en la mesa y regresó a nivel de suelo, donde quedó en su ropa de civil. El espacio. Midoriya, su heredero fue escogido por el anillo debido a un protocolo dentro de su sistema, dicho protocolo parece demasiado asegurado como para poder sobreescribirlo aquí, debe ser trasladado al planeta Oa de inmediato, donde intentaremos liberarlo, una vez hecho eso lo traeremos aquí, tiene mi promesa. Kilowog y Splinter parecían sorprendidos por las palabras que su superior había dicho, pensaron que la bebida tenía algo, pues el vaso del alienígena azul estaba vacío. De no ser así, sin embargo, será necesario que Izuku Midoriya pase un tiempo en el planeta Oa, donde recibirá el entrenamiento correspondiente para poder convertirse en el Linterna Verde del sector 2814. ¿Qué? ¿Entrenamiento? ¿Irse a un planeta? Tal como el muchacho esperaba, su madre no podía procesar todo lo que estaba sucediendo. No podemos dejar que actúe de forma irresponsable, después de todo, su actuación este día pudo haber sido muy desastrosa si algo hubiera salido mal. Creo que hicimos un buen trabajo evitando que la estación espacial chocara con la superficie y matara a todos. Respondió el anillo 2814. Su madre entendió de inmediato a lo que se refería y no tardó en relacionar el desastre que estuvo a punto de suceder junto con la ausencia de comunicación con su hijo. Lo siento, no quería preocuparte, quería hacer todo poco a poco. Explicó el muchacho apenado. Pero mi hijo es solo un pequeño, y necesita entrenamiento. Respondió Gantet, sirviéndose más té.
El anillo lo escogió por una razón: si el Consejo de Guardianes decide que tiene potencial para convertirse en un miembro de la Corporación Linterna, no hay nada que podamos hacer más allá de brindarle todo el entrenamiento y preparación para que realice sus responsabilidades. Mamá, sé que es muy egoísta de mi parte, pero tal vez esta es mi oportunidad, tal vez esta es la chance para ser algo más que Izuku Midoriya, sin Kirk, y hacer algo importante. Dijo el muchacho, tomando las manos de su madre. Entonces ella recordó el momento donde no pudo consolar a su hijo, el momento donde solo pudo pedir disculpas por su propia ineptitud, porque creía que era su culpa. Claro que en ese momento no lo era, pero si le negaba eso entonces sí que sería culpable de limitar a su hijo. Una pequeña lágrima cayó por la mejilla de la mujer, que miró a su hijo a los ojos. Está bien Izuku, te apoyaré. Fantástico. Interrumpió Gantet de forma apática. Solo tengo una última pregunta. Terminó de beber su último vaso de té, parecía que se había acabado el contenido de la tetera él solo y ahora señalaba a su vaso vacío. ¿Qué es esta cosa? El lugar escogido era la playa Dagobah, justo al anochecer. Los linternas le dieron tiempo a Izuku para preparar las pocas pertenencias que podría llevar, solo lo esencial, le dijeron, pues la idea era solamente trasladarse el tiempo justo para remover el anillo y de regreso. ¿Encontraron algo?, preguntó el alienígena a cargo a sus otros dos subordinados. Encontramos el cuerpo de Abinsur en una isla desierta, no muy lejos de esta nación, no había rastros de ninguna otra forma de vida. Reportó uno de los linterna con armadura. Lo problemático es la forma de muerte, no fue enfermedad, vejez o un accidente, fue asesinado, en ese mismo lugar. Reportó el segundo alienígena. Sin duda es problemático, los análisis indican que no hay muchas personas con intenciones de matar a un linterna, mucho menos hay personas capaces de hacerlo. Respondió Gantet. ¿Debemos de sospechar de los mismos que derribaron la solicitud de refugiados?, cuestionó Splinter. No, nuestras investigaciones confirmaron que se trató de un accidente por parte de los terrícolas, nada más, hasta donde sabemos ellos no tienen ni idea de nuestra existencia estructurada. Agregó Gantet. De momento hay que regresar y reportar estos hallazgos, parece que hemos estado en lo correcto dentro del consejo, la Tierra está a punto de convertirse en un punto de interés, lamento la tardanza. Los interrumpía un terrícola, el único que podía verlos, acompañado de su madre, para quienes eran invisibles. Lamento la tardanza, solo estaba arreglando unos detalles. Izuku Midoriya, espero que finalmente estés listo. Sí, así es, bueno, eso creo, mamá, no te preocupes, volveré. El muchacho abrazó a su madre, que lo recibió en un agarre fuerte y firme, que fue difícil de liberar. Ten cuidado por favor. Tomó su mejilla, acariciándola, intentando controlar las lágrimas. Muy bien, si las ceremonias han terminado. Gantet estaba algo impaciente, las nuevas noticias lo habían perturbado. Enviaremos un linterna verde temporal, tiene la orden de darle mensajes que nosotros veamos prudentes, Inko Midoriya. Por favor, cuiden de mi hijo, y le prometo que le daré más té. Respondió la madre. Gantet no respondió, únicamente fulminó con la mirada a Splinter y Kilowatt que parecían reírse. Bien, entonces, empecemos, formación de viaje rápido, será un viaje largo para tu organismo Izuku Midoriya, necesitarás estar concentrado en todo momento y sincronizado con tu anillo de poder. ¿Entendido, anillo? ¿Estás listo? Niveles de energía aceptables, todo listo para viaje interplanetario, se necesita reacceso al espectro emocional. Bien entonces, en el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal, teman mi poder. La luz de linterna verde. Los alienígenas y el muchacho recitaron al unísono, sincronizados en un canto increíble. Inko Midoriya no pudo procesar todo con la misma velocidad con la que sucedió, no se dio cuenta de lo que había pasado hasta que ya no estaban ahí, lo único que tenía para estar segura de que todo había pasado era la ausencia de su hijo, que se había convertido en una estrella fugaz que se dirigía hacia el cielo. El viaje fue silencioso, al menos de parte de Gantet y los linterna con esmeraldas, pues todo era nuevo para Midoriya y parecía que Splinter y Kilowatt se divertían contestando preguntas obvias. ¿Eso es un cometa? Así es. ¿Y está hecho de hielo? Su superficie está cubierta por condensación de gases, sí, entran en la definición del hielo. Me pregunto si sus recursos pueden ser aprovechados. La minería espacial no es un concepto nuevo, hay varias civilizaciones que se dedican a eso. ¿Qué tantas civilizaciones hay? ¿Hay algún tipo de alianza? ¿Hubo algún tipo de conflicto entre ellos? ¿Cómo sucedió todo?
¿Cuánto tiempo lleva esta alianza? ¿Qué clase de características tiene? De alguna forma, viajar esa distancia tan natural para los alienígenas, se convirtió en una experiencia más alargada de lo normal. Midoriya se sintió extraño cuando se dio cuenta de que habían pasado varias horas, demasiadas como para que pudiera estar despierto sin problemas. El último tramo del viaje había sido mucho más calmado, y para esas alturas no solo debía de haber dormido varias horas, sino que también debía de haber ido al baño algunas cuantas veces, sin contar el comer o el beber. Peor parecía que el anillo lo mantenía en un metabolismo limitado durante su viaje para evitar esas necesidades. Eso también hacía que el muchacho hubiera perdido el concepto de tiempo desde hace poco. No quería ser un niño molesto y preguntar cuánto faltaba, pero la idea que tenía de ver planetas, lunas y estrellas cercanas constantemente se rompió inmediatamente cuando se dio cuenta que el vacío del espacio tiene su nombre por un motivo, pudiendo ser testigo de fenómenos cósmicos solo a una larga distancia, e incluso cuando pudo entrar a otra galaxia, la imagen de las miles de millones de estrellas que la conformaban solo pasó a ser la misma imagen de luces blancas separadas en el vacío. Estamos entrando al sector 1, entren a velocidad crucero. Ordenó Gantet tomando la delantera del equipo. A pesar de la orden ninguno se movió, pero Izuku pudo sentir como la velocidad a la que iba, como la energía que fluía del anillo hacia él, se alteraba de alguna forma. Se dio cuenta del cambio más grande cuando pudo ver una estrella verde a la distancia, directo hacia donde se dirigían. No tardó mucho, solo unos segundos, hasta que se viera que se trataba, no de una estrella, sino que de un planeta rocoso con luz propia de color esmeralda. Bienvenido al planeta Oa, casa de los guardianes, centro de mando de la Corporación Linterna Verde y centro espacial del sector 1, el principal sector bajo nuestra protección, dijo Splinter cuando viajaban a velocidad más controlada, con el planeta frente a ellos. Esa luz, desde el espacio se veía como el planeta carecía de nubes, era posible distinguir la atmósfera como una simple capa cristalina transparente, que dejaba ver las formaciones rocosas violentas que cubrían todo el planeta. No parecía que hubiera agua en la superficie. Pero lo que más llamaba la atención era el cráter gigantesco donde una intensa luz esmeralda se formaba. Es la batería de poder, el núcleo que alimenta los anillos, explicó Gantet, entrando al planeta. Es algo que he querido preguntar. ¿Ustedes, el Consejo de Guardianes, fueron los que crearon los anillos? Nosotros solamente somos los supervisores. El inventor de los anillos ha sido olvidado en el tiempo. Tal vez es lo mejor que sea así. Si es necesario hablaremos de eso, respondió el alienígena. Ratul y Moftab, diríganse al centro de información, empiecen con un reporte completo. Kilowog y Splinter, regresen a los barracones, esperen instrucciones, descansen por el momento. Izuku, Midoriya, acompáñame. Sin dudar, los alienígenas cumplieron, separándose en el vuelo, dejando a esas dos personas solas. Rápidamente llegaron a una ciudad de edificios blancos y tallados sin esquinas, con ventanas que irradiaban una luz amarilla. Era extraño como la fuente de la luz que se vio desde el espacio estaba en un edificio cercano, pero a nivel de suelo no había mucha presencia de verde, exceptuando otros seres con uniformes similares al de Midoriya, que volteaban a verlos mientras se dirigían hacia el centro de la ciudad. Todos son linternas, la mayoría de ellos en entrenamiento, pero muy capaces, dijo el alienígena sin prestarles atención, a pesar de que era él quien atraía más miradas. Verás, los linterna verde son elegidos por otros linterna, recomendados, pasan por evaluaciones y de ser candidatos entran a entrenamiento, pero siempre se trata de individuos que han tenido algún tipo de interacción con otro linterna. El que tú tengas acceso al poder del anillo no trae solo la problemática del protocolo extraño donde un anillo decide a su portador por sí mismo, sino que tu planeta pertenece a un punto oscuro, una parte del sector donde no está permitido la interacción con otras civilizaciones. Durante años se han estado mandando señales, sondas, hay unos muy famosos en el planeta, los Voyage, si los Voyager, aparatos interesantes. Abin Sur les dio un ligero empujón para que salieran del arrastre gravitacional del Sol de su sistema, le pareció que era un buen intento para comunicarse con el resto del universo. Hemos escuchado las emisiones, hemos recibido las señales y siempre hemos decidido no responderlas, explicó el alienígena con frialdad. El sector 2814 es un sector relativamente vacío, no hay muchas civilizaciones avanzadas, comparadas con otros sectores, pero es un lugar de interés por sus características de supervivencia. Entonces, si saben que los humanos estamos lo suficientemente avanzados para enviar algo al espacio, ¿por qué no respondieron?
Nos sorprendió que su población llegara al nivel tecnológico para hacer todo eso. Mientras nosotros quisimos actuar por cautela, hubo una civilización, los Pekzi, que intentaron comunicarse con ustedes, enviar una nave, algo difícil aún para nosotros, hacia su planeta. Estaban desesperados. ¿Desesperados? Izuku se sorprendió por la revelación de que su planeta hogar estaba siendo ignorado por el resto de civilizaciones. Estaban sufriendo una escasez de recursos, así que reunieron lo que pudieron y mandaron una nave a su planeta para solicitar una alianza, un intercambio y poder enviar refugiados a su planeta por un tiempo, tal vez para forzar la mano de los guardianes. Es muy difícil enviar una nave con tripulación por el espacio, muchas personas, mucho equipamiento, los anillos solo llevan a uno y cumple con todas sus necesidades. ¿Y qué pasó? Nunca llegó esa nave. Sí lo hizo, pero ustedes decidieron derribarla pensando que se trataba de un enemigo. Cuando Abin Sur supo lo que había pasado, cuando quiso ayudar a la tripulación, fue demasiado tarde. Las lecturas de su anillo le informaron que los archivos terrícolas tenían seres desconocidos sin vida. Debido a eso los Pekzi tuvieron que abandonar su planeta, siendo una civilización refugiada más en el cosmos. Habían llegado a la entrada del edificio, donde el muchacho sintió como su anillo se revitalizaba, como si fuera la primera vez que lo tenía puesto, como cuando salvó la estación espacial. Fue decisión de los guardianes que los terrícolas no se encontraban preparados mentalmente para conocer la existencia de civilizaciones más allá de la suya. Entrar en la Federación Galáctica trae muchos beneficios, pero un sinfín de responsabilidades, y que un planeta que no forme parte de la organización sea el hogar de un linterna verde traerá muchos problemas. Ahora estaban caminando, varios alienígenas estaban en lo que el muchacho adivinaba eran módulos de información tecnológica, tenían forma humanoide pero nada más, los había alargados y delgados, otros huesudos completamente, algunos tenían filamentos en su rostro, carecían de ojos y orejas o tenían muchas extremidades funcionando al mismo tiempo. Gantet, bienvenido de regreso hermano, esperamos que tu viaje haya sido fructífero, y que la resolución a este problema pueda ser rápido y efectivo. Al entrar a una habitación los recibía todo un conglomerado de alienígenas semejantes a Gantet, algunos con cabello igual de blanco que sus ropas, unos pocos altos por solo centímetros, todos con el mismo aspecto serio y reservado aunque fácil de distinguir en sus facciones a hombres y mujeres. Este ser no aparece en los registros de los linternas, en cambio porta un anillo, el anillo de Abin Sur. Dijo uno de los alienígenas mirando al muchacho, que sentía como la mirada de todos esos seres se clavaban en él. Me temo que Abin Sur ha fallecido, su trabajo será recordado para los linternas, su servicio es uno para envidiar. Explicó Gantet, a lo que todos hicieron una reverencia rápida, una formalidad. El anillo 2814 parece haber activado un protocolo con el cual escogió a un candidato sin nuestra evaluación, siendo Izuku Midoriya, un terrícola, el elegido. Murmureos se escucharon por parte de algunos alienígenas, el muchacho sentía como era observado con más detalle. No sabía que los anillos podían hacer eso. Comentó una miembro femenina. Los anillos están programados para encontrar candidatos viables en caso de necesidad, está en su programación. Explicó otra alienígena. Hermana Yadle, usted ha estudiado los anillos por más tiempo, ¿hay algo que pudiera decirnos sobre esto? La aludida se levantó de su asiento y comenzó a flotar hacia el muchacho, que se inclinó un poco hacia atrás, levantó su mano y tocó la frente del muchacho, que entró en trance junto con ella. Ninguno de los otros presentes pudo ver las visiones de miedo y de terror, de la lucha entre el bien y el malo, el orden y el caos del que era testigo la alienígena y del que fue testigo el muchacho, de los villanos, de sus víctimas, de cómo se vivía a veces con miedo y a veces con esperanza, de los símbolos que a algunos salvaban. Cuando Yadle retiró la mano del muchacho solo dijo una palabra. Miedo. Todos los alienígenas voltearon a verse de forma severa, Yadle supo que debía continuar. En el planeta Tierra existe ahora mismo una gran cantidad de miedo, hay personas que han hecho de su vida una misión para inyectarlo en la mente de las personas. Entonces es por eso que el anillo escogió a un agente por sí mismo, sentía el problema y creía que necesitaba una solución. Concluyó uno de los alienígenas. Disculpen que interrumpa, pero ¿es el miedo tan peligroso? Nosotros hemos vivido con eso desde antes de la existencia de los héroes. Midoriya interrumpía al consejo con su ignorancia sobre el tema, parecía que estaban excesivamente preocupados por algo que él no comprendía. El miedo es una de las emociones más poderosas, es una constante entre todos los seres pensantes, es un virus que infecta a todos conforme pasa el tiempo y es nuestro principal enemigo.
explicó uno de los alienígenas en tono serio. Claramente este ser no ha recibido el entrenamiento necesario, es nuestra responsabilidad canalizar el anillo hacia un candidato más viable. Imposible, el anillo está enlazado a la voluntad de la gente, es un lazo demasiado fuerte. Respondió Yadle, que pasó a ver al muchacho. Es uno de los lazos más fuertes que he visto, diría que es una sincronización perfecta. Los guardianes voltearon a verse, era un tema serio, pero solo había una conclusión, así lo hizo saber Gantet. Izuku Midoriya, el Consejo de Guardianes, supervisores de la Corporación Linterna Verde lo ha decidido. Serás dirigido hacia el área de entrenamiento, donde recibirás la preparación necesaria para utilizar tu anillo y convertiré en un protector de la paz en el sector 2814, bienvenido a la Corporación Linterna Verde. Bienvenido. Repitieron el resto de guardianes al unísono.